Paz a vosotros, hermanos. Bienvenidos a una escuela sabática más. Hoy nos toca la lección número 5. Qué bueno que está con nosotros. Le damos muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por seguirnos. Ya han pasado 4 lecciones de este nuevo cuaderno que iniciamos hace un mes, pero ahora nos toca ya la lección número 5. Vamos avanzando, qué rápido pasa el tiempo. Si se recuerdan el contexto de que hablamos de este libro acerca de la mayordomía cristiana, pues hemos visto temas bastante interesantes. Hemos hablado en primer lugar que Dios es el dueño de todas las cosas. Después hablamos la importancia de ser buenos mayordomos, buenos administradores de las cosas que el Señor nos ha dado. Por ahí también vimos temas acerca del dinero, hablamos de dinero, no sé si se recuerda. Y después, como no fue suficiente, ¿verdad? El dinero nos gusta a todos, pues volvimos a hablar más acerca del dinero. Y parece como que estamos empapados, ¿verdad?, en este tema del dinero. Por eso yo les pregunto en este sábado, ¿quién quiere ser millonario? Parece que todos quieren serlo, ¿verdad? Pero la pregunta es, hermanos, porque este es el título de la lección número 5. ¿Quién quiere ser millonario? Este es el título de esta lección, de esta escuela sabática que vamos a estudiar. No crea que yo tengo la llave para que usted sea millonario, pero vamos a ver qué es lo que la escuela nos enseña, qué es lo que la Escritura nos enseña acerca de este tema tan importante, y vamos a meditar en ello, vamos a estudiarlo, pero no sin antes hacerlo, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro. Le invito a que incline su servicio y vamos a poner este servicio en manos de nuestro Dios para que Él sea el que nos dé el entendimiento y la sabiduría para todos nosotros por medio de su Santo Espíritu. Bendito Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque nos has regalado un sábado más. Gracias, Padre bendito, porque nos permites nuevamente abrir tu Escritura. Gracias porque nos permites nuevamente tener esta lección de la escuela sabática. Permite, Señor, que al estudiarlo, que al estudiar este libro, cada uno de nosotros, Señor, podamos encontrar sabiduría, sobre todo sabiduría que viene de parte tuya, oh Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares. Bendice a todos los que están enfermos y a todos los que están necesitados dentro de tu iglesia. Y sé con ellos, Señor, quieras también tú perdonar nuestras faltas. Y sobre todo, Señor, que un día podamos nuevamente estar reunidos todos juntos aquí en tu templo, Padre bendito, para alabarte y cantar tus alabanzas, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Bien, hermanos, pues nuevamente les damos las gracias porque siguen con nosotros, siguen participando en esta escuela sabática. Es un tiempo difíciles, pero tenemos que continuar, tenemos que seguir adelante. Así es que vamos a estudiar hoy, como dije, en este día, en este sábado, la escuela sabática número 5, que tiene por título ¿Quién quiere ser millonario? Y tenemos por ahí una lectura bíblica. Si usted abre conmigo la Escritura, vaya al libro de Proverbios y vaya al capítulo 30 y vamos a leer por ahí del verso 7 al verso 9. Esa es la lectura bíblica, o es el texto de memoria más bien, que nos ocupa en esta mañana. Es el texto de memoria, Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9, y dice de la siguiente manera: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan que he menester. No sea que me harte y te niegue y diga ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Ese es el texto que nos ocupa en esta mañana, es el texto de memoria. Ojalá que lo haya tenido la oportunidad de leerlo, de meditar en él. Es un proverbio muy conocido. Este proverbio son palabras de Agur. Y casi por la mayoría de los proverbios pues son del rey Salomón, pero este es de Agur. Y es un texto muy conocido y lo vamos a leer nuevamente, que dice Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan que he menester.
no sea que me harte y te niegue, y que diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Y ahora sí, hermanos, la lectura bíblica de esta escuela sabática se encuentra en primera carta a Timoteo, capítulo 6 y versículos del 6 al 10. Ya hemos estado leyendo estos textos en las pasadas dos escuelas y hoy lo volvemos a leer y dice así, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10, dice, empero grande granjería es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento con qué cubrirnos, seamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se desencaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y ahora sí, ¿verdad? Si yo le preguntara quién quiere ser millonario, pues ya algunos ya dudarían, ¿verdad? Porque dice la escritura ahí que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Y nos da la razón, dice, porque el amor al dinero, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se desencaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esa es la lectura que nos ocupa en esta escuela sabática. De ahí viene el título, ¿quién quiere ser millonario? Y al principio pues todos parecíamos querer serlo, ¿verdad? Pero sin embargo, al ver estos textos, pues por ahí que nos cabe la duda, ¿verdad? Algunos ya quizás como que sí queremos, pero no estamos muy seguros. Pero pues vamos a ver precisamente el propósito de esta lección para ir entendiendo qué es lo que nos quiere enseñar esta escuela, por dónde es donde nos quiere llevar, y vamos a irlo así desarrollando. Así es que vamos a leer el propósito, y dice, hermanos, que el propósito es enfatizar el valor de la fidelidad en cosas pequeñas, por sobre el intento de lograr riquezas ilusorias. Ese es el propósito, hermanos, enfatizar el valor de la fidelidad en cosas pequeñas, por sobre el intento de lograr riquezas ilusorias. Así es que debemos, hermanos, dicho de otra manera, debemos cada uno de nosotros hacer énfasis, hermanos, en la importancia, en lo que es ser fiel en las cosas pequeñas que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Recordemos que la Escritura nos enseña, que dice en Mateo capítulo 25, me parece, dice, bien siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Por eso, hermanos, debemos nosotros resaltar, hermanos, la importancia, el valor de la fidelidad en las cosas pequeñas, más que el intento de lograr riquezas, hermanos, ilusorias. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la introducción, vamos a ir leyendo, vamos a ir comentando acerca de la introducción. Yo sé que no los puedo escuchar a ustedes, pero pues espero que por medio de nuestros pensamientos, ¿verdad?, podamos al menos conectarnos o coincidir en algunos de estos comentarios acerca de la introducción. La vamos a ir leyendo y dice así, introducción. Toda persona debería siempre hacerse estas tres preguntas importantes acerca del dinero. Número 1, ¿cómo lo obtengo? Número 2, ¿qué estoy haciendo con él? Y número 3, ¿qué me está haciendo él a mí? Es importante, hermanos, estas tres preguntas, hacerlas, ¿verdad? Dice, estas tres preguntas nos pueden orientar en el uso y relación del dinero. La Biblia provee un consejo sabio respecto a estas tres preguntas. Primero, ¿cómo lo obtengo? Bueno, la Escritura, hermanos, advierte contra los bienes mal conseguidos y los proyectos para hacerse rico rápidamente.
También nos amonesta a ganar un jornal de forma honesta y a estar contentos con lo que tenemos. Y si usted abre la Escritura, hermanos, encontrará textos que hacen alusión a esto que la escuela no está hablando. La Escritura sí advierte, hermanos, sobre los peligros, hermanos, de querer conseguir todo de manera rápida o más en forma deshonesta. La Escritura advierte, hermanos, de todo aquel, hermanos, que quiere enriquecerse de una manera que no es legal, sobre todo si es oprimiendo al pobre o oprimiendo al menesteroso. Pues tenemos aquí la advertencia, ¿verdad? Tenemos aquí nuestra guía sobre qué es lo que debemos hacer con respecto al dinero. También nos amonesta a que ganemos un jornal en forma honesta y estar contentos, hermanos, con lo que tenemos. Ahora, la Escritura no está hablando de ser personas mediocres, no nos está hablando de eso, sino más bien, hermanos, de ser nosotros contentos, ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Si tenemos la oportunidad, hermanos, de que Dios nos dé riqueza, de alcanzarlo de manera justa y legal, sobre todo porque hemos desarrollado un buen trabajo como administradores, pues qué bueno, ¿verdad? Bendito sea Dios. Pero si no, hermanos, pues debemos de estar nosotros contentos con lo que Dios nos ha dado a nosotros. Lo segundo, hermanos, dice, ¿qué estoy haciendo con él? Estamos hablando del dinero y bueno, la Biblia insta que seamos buenos mayordomos de los recursos financieros. Es decir, ¿de qué manera nosotros estamos empleando lo que Dios nos ha dado a nosotros? ¿En qué lo estamos gastando? Vaya, por decirlo más claro, ¿verdad? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro dinero? Quizás si solo estamos usándolo para hacer crecer nuestra cuenta, para ganar más dinero, pues, o si estamos utilizándolo para ayudar dentro de la iglesia, para ayudar el Evangelio. Es importante, hermano, nosotros entender la manera de cómo estamos usando los recursos financieros que Dios nos dio. Y lo tercero, hermanos, que dice ahí la pregunta, dice, ¿qué me está haciendo el dinero a mí? Yo nunca me había puesto a pensar en eso, ¿verdad? ¿Qué me está haciendo el dinero a mí? Veíamos la semana pasada que pues a muchos de nosotros nos está haciendo esclavos. A muchos de nosotros somos esclavos del dinero. ¿Por qué? Porque no desarrollamos desde el principio una educación financiera sana, saludable, y pues caímos, desgraciadamente o desafortunadamente, caímos en muchos males, ¿verdad? Quizás deudas, quizás tenemos que ir a trabajar, como nos decía el hermano la semana pasada, tenemos que ir a trabajar, haga frío, esté haciendo calor, esté lloviendo, esté como esté, pues tenemos que salir, hermanos, porque no tenemos una salud financiera solvente, ¿verdad? Para estar nosotros un poco más tranquilos, y nos hemos vuelto, bueno, la mayoría de nosotros, o por lo menos en mi caso, nos hemos vuelto quizás esclavos del dinero. Él está haciendo lo que nos está haciendo esclavos a nosotros en vez de que nosotros seamos los amos del dinero. Así es que la palabra de Dios, hermanos, enfatiza que no debemos permitir que el dinero se convierta en nuestro amo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues siendo buenos administradores, trabajando duro, siendo honestos, como dice la escuela sabática, en las cosas pequeñas, para que así Dios nos pueda confiar las cosas mayores. ¿Está de acuerdo conmigo? Pues sí, ¿verdad? Dice por ahí un recuadro que vamos a ver un poco más adelante, dice, no es lo que usted haría con 1,000,000 si las riquezas fueran su suerte, sino lo que usted hace con el presente, con el $1.50 que usted recibe. Es decir, no es lo que usted haría si dijera, no, pues si yo me ganara $1,000,000, pues daría mi diezmo a la iglesia, ayudaría a los pobres, ayudaría a los menesterosos. Hermano, pues no espere a que se gane ese $1,000,000. Comience a actuar ahorita con ese dólar que tiene, con esos, no sé, ¿verdad? Lo que usted tenga en su mano. No debemos nosotros esperar a ser millonarios para nosotros poder ayudar. Es lo que nos está diciendo ahí la escuela, hermanos. Desafortunadamente, hermanos, nuestra cultura está orientada por el dinero y ignora totalmente estas interrogantes, estas 3 preguntas. Esta, hermanos, está orientada por una filosofía acumulativa de bienes y una insaciable sed por obtener lo que se pueda sin importar el costo.
para después saciar los deseos del corazón. El problema, hermanos, es que si no hay satisfacción en Cristo, el corazón nunca, pero nunca estará satisfecho. Es decir, si nuestro corazón no está satisfecho con Cristo Jesús, pues nunca, hermanos, las riquezas, nunca el dinero, nunca los bienes lo van a poder lograr. Es decir, obtenemos todo lo que podemos y podemos todo lo que queremos, y aún así nuestra insaciable búsqueda continuará. Esto, hermanos, provoca nuestra inventiva de encontrar más y mejores maneras de obtener riquezas en forma rápida y con poco esfuerzo. Los juegos de azar, por ejemplo, las apuestas, las loterías, los juegos en el casino, todo eso, hermanos, constituyen solo una breve lista de las supuestas trayectorias a las riquezas. Hasta hubo un programa de televisión que mostraba esta filosofía con su nombre, ¿Quién quiere ser millonario? No sé si los que son más ancianos se recuerden de este programa, ¿verdad? ¿Quién quiere ser millonario? Se llamaba. Y este enfoque al dinero, hermanos, ignora que la Biblia designa como el engaño de las riquezas. Mire, si leemos Mateo capítulo 13, versículo 22 nos dice, y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y ya se hacen infructuosas. Entonces ahí, hermanos, el Evangelio, en las palabras de Cristo Jesús, esta parábola del sembrador, nos hace ver, hermanos, que las riquezas son engañosas. ¿Y qué es lo que hacen? Lo veíamos hace 2 semanas, que ahogan la palabra, nos hacen que amemos más a las riquezas y que dejemos más las cosas de nuestro Dios. Siempre, hermanos, hay algo sutil e ilusorio acerca de la riqueza. ¿Se ha dado cuenta? ¿Ha notado usted que el pobre se hace más pobre mientras que el rico se hace más rico? Una vez más, el dinero no es una cosa mala, lo volvemos a enfatizar, pero obtenido a través de medios erróneos y usándolo de manera equivocada, permitiéndole dominar nuestras vidas, puede, hermanos, conducirnos a la ruina. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos eso. No estamos diciendo, estos temas no se trata de decir que el dinero es malo, sino más bien la forma en cómo nosotros lo utilizamos, la manera en cómo nosotros lo valoramos. Si lo logramos de una manera equivocada, como dice la escuela, pues nos puede, hermanos, conducir a la ruina, y por ende, hermanos, podemos hasta terminar perdiendo la vida eterna, perdiendo aquel regalo que Dios nos ha dado. ¿Todo por qué? Por el amor al dinero. Por eso es importante, hermanos, que nosotros sepamos ese valor que el dinero tiene. Mire, la gente pone su dinero a trabajar esperando que se le multiplique, pero cuando pierden, siguen manteniendo la creencia de que su sueño se hará realidad la próxima vez. Por eso siguen tratando hasta que se dan cuenta que es mucho lo que han invertido en este esfuerzo para renunciar. Es entonces, hermanos, que se forma un hábito y eventualmente se hace una adicción. Es por eso que las apuestas, los juegos de azar son malas y propias para los cristianos. Pero los juegos de azar no son la única trayectoria hacia la adicción y la tensión financiera. Por ejemplo, gastar desenfrenadamente por cosas deseadas y por cosas no necesitadas, gastar dinero que no se tiene en cosas, hermanos, que no se necesitan, conduce a mucha gente a la adicción. ¿Será cierto esto? Ya puedo ver a varias de las hermanas que se están así, ¿verdad? Pero es verdad, hermanos, gastar por cosas que no se necesitan nos puede, hermanos, conducir a una adicción. Mire, la gente se encuentra atrapada en deudas, tales como se esclaviza a un prestamista al que le presta. En la cultura actual, hermanos, la pregunta es, ¿quién quiere ser millonario? Pues más bien es una pregunta retórica, ¿verdad? Porque ¿quién no quiere ser millonario en estos días, verdad? Mas, sin embargo, pues nosotros podemos entenderlo desde otro punto de vista. Porque, por ejemplo, para Agur, el escritor de Proverbios 30,
esta pregunta evocaría una respuesta totalmente diferente a la suya y a la mía. Tal vez, por ejemplo, según el verso 7 del capítulo 30 de Proverbios, a Agur no le gustaría ser millonario. Él no quiere ni pobreza ni riqueza. Solamente, hermanos, su pan cotidiano. Es todo lo que él pide en su oración. Hay dos maneras, hermanos, diferentes de obtener lo necesario. Podemos adquirir más y más, o podemos desear cada vez menos. Es la gran diferencia, ¿verdad? Ese es un recordatorio muy importante para la gente actual, incluyendo, hermanos, a los cristianos. Y bien, hermanos, hasta ahí es donde termina la introducción, la narración. Esto es las palabras que nos trae la escuela en este sábado. Es importante, hermanos, es interesante, ¿verdad?, lo que nos narra la escuela. Esas tres preguntas, hermanos, son importantes que nos las hagamos acerca del dinero. Por ejemplo, ¿cómo lo obtengo? Ojalá que su respuesta haya sido pues trabajando honestamente, ¿verdad? Es la forma importante de nosotros saber cómo podemos obtener el dinero y qué es lo que estamos haciendo con él y qué es lo que el dinero está haciendo de nosotros, ¿verdad? Lo que nos dice la introducción. Me llama la atención lo que dice el párrafo, dice que desafortunadamente nuestra cultura está orientada por el dinero y ignora totalmente estas tres preguntas. Estamos, hermanos, en una sed insaciable, hermanos, por obtener más y más, a pesar, hermanos, a pesar de lo que sea, cueste lo que nos cueste, queremos, hermanos, obtener más y más dinero. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos. Por ejemplo, algo que me llama la atención, que dice que la gente pone su dinero a trabajar, esperando, hermanos, que se multiplique, pero cuando pierden siguen manteniendo y la creencia de que su sueño se va a hacer realidad, es decir, que tarde o temprano van a conseguir lo que tanto han anhelado. Después, hermanos, se convierte en un hábito y se convierte en una adicción, tanto como el invertir, como el jugar, apostar, todo ese tipo de situaciones, pues son a causa, hermanos, de quererse hacer millonario o quererse hacer rico, como dice la introducción en esta escuela. Así es que es importante, hermanos, que nosotros meditamos en las palabras de Agur, que esta oración, ¿verdad?, tan hermosa, que él no pide ser millonario, pero tampoco pide ser pobre, solamente lo que es menester. Su pan, hermanos, de cada día. Se recuerda como la oración de Cristo Jesús que nos enseñó. Me parece que es Lucas capítulo 11, donde sus discípulos le decían, Señor, enséñanos a orar. Pues bueno, ahí el maestro nos enseñaba, decía, Padre nuestro que estás en el cielo, y dice, nuestro pan de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Así que es importante, hermanos, nosotros estar contentos, hermanos, con lo que Dios nos ha dado, y debemos saber qué es lo que estamos haciendo con Él, qué es lo que, hermanos, hacemos con lo que Dios nos ha dado. Esa es la segunda pregunta, ¿verdad?, que nos menciona la Escritura, qué es lo que nosotros estamos haciendo con Él. Y por último, pues, qué es lo que está haciendo Él de nosotros, qué es lo que el dinero hace de nosotros. Así es que vamos a entrar, hermanos, a las preguntas para estudio y discusión. Desafortunadamente no podemos discutir mucho, ¿verdad?, pero pues vamos a ir viendo lo que las preguntas para estudio y discusión nos dicen y vamos a ir contestando algunas de ellas. Por ejemplo, la número 1 dice, ¿cuáles son las 3 preguntas acerca del dinero que deberíamos hacernos regularmente? Pues están bien claritas ahí marcadas, ¿verdad? ¿Cómo lo obtengo? Hablando del dinero, ¿qué estoy haciendo con él? ¿Y qué me está haciendo él a mí? Y después, hermanos, espero que las haya analizado. Dice que discuta el significado o importancia de en esta discusión. Por ejemplo, al pensar, hermanos, en la forma de obtener dinero, nosotros debemos, hermanos, como hijos de Dios, tener una educación de saber, hermanos, que el dinero lo debemos de adquirir de una forma, sobre todo, honesta. Pablo nos enseñaba por ahí en su carta, me parece que a los tesalonicenses, no estoy seguro, la verdad, pero acerca de que
Dice que Él os ha enseñado, de la manera que os he mostrado, dice que siendo yo, pudiendo comer del Evangelio, dice, antes he trabajado y con el sudor de mi frente, dice, se ha ganado su pan, no ha sido carga para la iglesia. De todas las cartas Pablo nos enseña que es bueno trabajar, es bueno ser honestos y conseguir, hermanos, lo que necesitamos de una manera honesta y sobre todo, hermanos, en humildad. Así es que al pensar en esta pregunta de cómo lo obtengo, pues la forma que debemos de obtenerlo, hermanos, pues es de una forma honesta y trabajando, hermanos, lo más transparente que se pueda. Pienso, por ejemplo, los que estamos en el trabajo. Por ejemplo, yo en mi trabajo tengo muy poca supervisión, es decir, casi nada. Podría yo muy fácilmente mover unas que otras cosas para que se acomoden, que me dejen a mí un poco más dinero. Y aparentemente nadie lo va a saber, más lo voy a saber yo y lo va a saber Dios, ¿verdad? Hay cosas, hermanos, que uno podría hacer dentro de su trabajo, por ejemplo. Pensemos en personas que, contratistas o X, que necesitan tanto material para construir algo, digamos, y ellos siempre apuntan más de la cuenta. ¿Para qué? Pues para que sobre, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con lo que sobre? Pues nos lo terminamos llevando. ¿Será eso honesto, hermanos, delante de Dios? Pues obviamente podemos ver lo que no, ¿verdad? Así es que el consejo, hermanos, la primera pregunta, ¿cómo lo obtengo? Pues, hermanos, obtener el dinero debe de ser de la forma más honesta posible en todos los ámbitos de nuestras vidas. Ya que sea usted el director de una empresa, hasta que sea el trabajador cualquiera, hermanos, pero debemos de ser honestos. ¿Qué estoy haciendo con él? Es la siguiente pregunta que nos marca ahí. Eso es ahí, hermanos, donde tenemos que enseñarnos, porque la Escritura, hermanos, nos enseña a hacer lo correcto con el dinero. Por ejemplo, de todo lo que tenemos, lo vamos a ver en la siguiente lección, no me quiero meter mucho, pero Dios, hermanos, nos exige el 10%. Además de eso, hermanos, si vemos al pobre, al menesteroso, a la viuda, al huérfano, nuestra responsabilidad como hijos de Dios y aún como la iglesia, como nuestra congregación, tenemos, hermanos, la obligación de ayudar. Tenemos, hermanos, la obligación de sustentar al pobre, de sustentar a la viuda. Damos gracias a Dios que dentro de esta congregación pues existe el ministerio de los santos, ¿verdad?, que se dedica a ayudar a los más necesitados, a los que sufren alguna pérdida, tanto financiera como social, económica, de cualquier forma, hermanos. Tenemos dentro de nuestra congregación personas, hermanos, que ayudan. Y damos gracias a Dios por eso. Y es importante, hermanos, la forma que nosotros manejamos nuestras finanzas, manejamos nuestro dinero. Y ahora, ¿qué me está haciendo Él a mí? Pues lo decía yo al principio, ¿verdad?, que a muchos de nosotros, desafortunadamente, el dinero nos está haciendo esclavos. Dice Cristo Jesús, ¿verdad?, 6 días hay en que se debe trabajar, ¿verdad? Y el sábado pues tenemos que reposar, tenemos que descansar. Mas sin embargo, hermanos, nosotros buscamos la oportunidad, ¿verdad?, si tuviéramos, de seguir trabajando, de seguir buscando y buscando y buscando para obtener más y más y más dinero. Y pues creo, hermanos, que eso no es saludable como nosotros como hijos de Dios. Si está de acuerdo conmigo, pues nomás hágale sí, yo lo puedo ver desde aquí. Bien, ¿verdad? Vamos a pasar, hermanos, a la pregunta número 2. Dice, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 6, se dice que contiene la ecuación para ganar en grande. Encuentre la ecuación y escríbela en los espacios abajo designados. No sé si todos tuvieron la oportunidad de leer esta escuela, de estudiarla, pero si no, hermanos, pues vamos a ver un poco ahí. Hay una traducción, hermanos, de la Biblia, es palabra de Dios para todos. Yo la busqué esa traducción porque dice de la siguiente manera. Dice 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 6. Dice, es verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho. Dice, pero en el sentido de vivir contento con lo que cada uno tiene. Es importante, ¿verdad? Lo había leído de esta manera.
Dice, es verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho, pero en el sentido de vivir contento cada uno con lo que tiene. Y hermanos, si nos dedicamos a Dios, ¿ganaremos mucho, hermanos? Imagínense, dedicarse por completo a Dios. Pues podemos, hermanos, ser herederos de todo, ¿verdad? Dice que la Escritura que Dios hizo heredero a Cristo Jesús del universo, pero a nosotros nos hizo coherederos juntamente con Él. Entonces, que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho, pero en el sentido, hermanos, de vivir contentos cada uno con lo que tiene. ¿Está de acuerdo conmigo? Pues sí, ahí está la ecuación de este versículo, la dedicación sobre todo a Dios y el contentamiento, ¿verdad? Ser contentos cada uno con lo que tenemos, pues es igual, hermanos, a riqueza, ¿verdad? Abundancia. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos va a hacer herederos, hermanos, de todo. Así es que, dedicación, contentamiento, igual, hermanos, a riqueza o abundancia. Pasamos la pregunta número 3. Dice, ¿cuál debe ser la conformidad? Es una pregunta, hermanos. ¿Cuál debe ser la conformidad? Dice, ¿cómo es la conformidad un antídoto para la codicia? ¿Y cómo es que la falta de conformidad alimenta el espíritu de codicia en el corazón humano? Dice, lea 1 Timoteo capítulo 6, versículos 7 y 8. Y dicen los versículos 7 y 8. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Así es que, ¿cuál debe ser la conformidad? Pues debe de ser, hermanos, con nosotros lo que tenemos, debe ser contentos con lo que tenemos. ¿Y cómo es un antídoto para la codicia? Pues, hermanos, si nosotros somos primeramente agradecidos con Dios por lo que Él nos ha dado, si entendemos, hermanos, es por eso que es importante que vayamos viendo la secuencia de estos temas para que no nos vayamos perdiendo. Si entendemos, hermanos, que Dios es el dueño de todas las cosas y que lo que nosotros tenemos solamente es el resultado de lo que Dios nos ha dado, de su misericordia y de su amor para con nosotros, pues debemos ser en una forma agradecidos con lo que tenemos. Entonces, al ser agradecidos, hermanos, al ser conformes, pues eso es un antídoto, hermanos, para la codicia. No vamos a estar queriendo enriquecernos y más, hermanos, en una forma deshonesta. Vamos a saber que lo que Dios nos ha dado, pues es quizás porque es ¿cómo quiero decir la palabra? Es nuestra capacidad que nosotros tenemos para poder nosotros estar en una forma bien. Imagínense, yo mañana me gano $10 millones, me olvido de que me toca la próxima escuela la semana que viene. Me voy de paseo, claro. Entonces es que es importante, hermanos, nosotros saber cuál es la capacidad que nosotros tenemos para saber manejar este dinero, hermanos. Así dice la última, dice, ¿y cómo la falta de conformidad alimenta el espíritu de codicia en el corazón humano? Mire, el rey Salomón, si usted lee todo el libro de Eclesiastés, se va a dar cuenta de cómo este varón, hermanos, aparentemente, hermanos, lo poseía todo. Todo, hermanos, no hubo nada que él no deleitara, nada que él no hubiese. Y sin embargo, él escribe, el ojo nunca se sacia de ver. Nunca, hermanos, se sacia de ver. Siempre uno quiere tener, siempre uno quiere hacer, siempre uno quiere probar. ¿Por qué, hermanos? Si uno no tiene la conformidad, si uno no está agradecido, pues la codicia, hermanos, inunda el corazón y no nos deja, hermanos, ser felices. Podemos tenerlo todo, pero siempre seguir buscando algo más. Dice en la número 4, dice, compare primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8, con Proverbios 37 al 9. Dice, ¿qué tan similar es la amonestación de Pablo a la del escritor de Proverbios? Vamos a analizarla, hermanos. Y por ejemplo, Proverbios capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 6,
6 al 8, dice, empero, grande granjería es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Y Proverbios, hermanos, capítulo 30, versículos 7 al 9, dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan que he menester, no sea que me harte y te niegue y que diga quién es Jehová, o no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, ¿encuentra usted, hermanos, algo similar en estas 2 lecturas? Pues claro, ¿verdad? Pablo nos insta a ser contentos con lo que tenemos. Agur, las palabras de Agur, nos hace también en esta oración, no pide riqueza ni pobreza, sino el pan cotidiano, el pan que ha menester. Entonces es algo paralelo, hermanos, entre estas 2 lecturas que nos habla en la escuela en este sábado, hermanos. Dice, compare primera carta a Timoteo 6 al 8, y vemos qué tan similares son, ¿verdad? Dice, por tanto, las riquezas como la pobreza presentan peligros. ¿Cuáles son estos peligros? Bueno, si vemos, me parece que es Deuteronomio capítulo 8, hay una amonestación que Jehová le dice al pueblo de Israel. ¿Se recuerda? Lo vimos hace como un mes. Deuteronomio capítulo 8, si no usted lo puede leer en su casa ahorita al terminar la escuela. Pero ahí, hermanos, Moisés es el que está hablando, pero habla al pueblo de Israel y dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da y que se te aumenten tus vacas, que se te aumente tu vestido, que se te aumente tu plata, tu oro y tu comida, tu pan, tu trigo, todo eso, dice, guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios. Guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios. Y es lo mismo que está diciendo aquí Agur. Dice, no me des de más. Dice, no me des de más, pero que no diga, dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan que he menester. Dice, no sea que me harte y te niegue. O sea, lo que podemos hacer, hermanos, el peligro que hay en la riqueza, nosotros, hermanos, podemos negar a Jehová. Podemos creer que por nuestras fuerzas, que por nuestra riqueza, pues ya somos nosotros autosuficientes. Pues, sin embargo, hermanos, sabemos que Dios puede hacer así. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor cuando decía, esta es la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder? ¿Qué le pasó, hermanos? Pues 7 años, ¿verdad? Estuvo comiendo pasto como los bueyes. Mas, sin embargo, hermanos, sabemos nosotros que Dios tiene todo bajo control. Y también dice, no me des, dice, no sea que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Así que también el otro extremo, hermanos, pues también hay un peligro, hermanos, que nosotros viendo en pobreza, necesidad, pues caigamos, hermanos, en querer hurtar, querer robar, querer obtener el dinero de una forma deshonesta. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, Pablo dice que cada uno de vosotros trabaje y sepa, hermanos, ganarse el sustento de cada día con el sudor, hermanos, de su frente, como dice Génesis, ¿verdad? Cada uno trabaje de forma honesta, con diligencia, siendo responsables cada uno de nuestras familias, no siendo ociosos, sino buscando, hermanos, lo que es necesario para el sustento, sabiendo que Dios, hermanos, nos provee de todas las cosas. Así es que el consejo, hermanos, es que cada uno de nosotros trabaje, y como dice Tesalonicenses, me parece que es el capítulo 5, que el que no trabaje, pues que no coma, ¿verdad? Así es que, hermanos, los insto a que cada uno de nosotros seamos responsables y que nosotros trabajemos, hermanos, por lo que queremos. Número 5. Dice, ¿qué enseñanza dejan los textos siguientes acerca de la promesa que afirman que Dios suplirá nuestras necesidades diarias y de su capacidad para cumplirla? Primero, Salmos capítulo 37 y versículo 25, es el rey David que dice aquí, mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Una promesa, hermanos, que hay en estos textos que escribía el rey David. Mozo fui y he envejecido,
y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Y usted me dirá, no, pero sí hay. Pero más sin embargo sabemos que al final de los tiempos, Dios, hermanos, suplirá todas nuestras necesidades. Mateo capítulo 6, versículo 11, dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que os basta, abundéis para toda buena obra. Filipenses, hermanos, capítulo 4 y versículo 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, esas son las promesas que Dios ha dado de suplir todas nuestras necesidades. Mas, sin embargo, aquí lo que está faltando es las responsabilidades que Dios nos pide. ¿Qué es lo que pide que hacemos? Bueno, que hagamos justicia, que hagamos derecho y que seamos equidad. Es decir, hay muchas cosas que Dios pide que hagamos y entonces Dios nos va a suplir nuestras necesidades. Por ejemplo, hacer excepción de personas, dice la Escritura que no es bueno, ¿verdad? A veces vemos de buena manera al rico, pero le sacamos la vuelta al pobre, ¿verdad? Y eso, hermanos, como hijos de Dios, no debe de ser así. Es importante, hermanos, que entendamos todo el paquete completo, que para que Dios nos dé todas estas cosas que nos ha prometido, pues hay cosas que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, ser diligentes en nuestro trabajo es una de ellas. No porque nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, pues vamos a estar en el trabajo siendo flojos o por ahí escondiéndonos de los patrones. Al cabo, Dios ya prometió que nos va a dar todo. No, hermanos, esto no es así. Tenemos que ser diligentes, tenemos que ser ejemplo en todas buenas obras, hermanos. Pasamos la número 6. Dice, ¿por qué apostar dinero es malo para cualquier persona, particularmente para los cristianos? ¿Por qué es malo, hermanos, apostar? ¿Es malo, hermanos, apostar? ¿Por qué? Porque es una alternativa de querer ser rico de una forma deshonesta, ¿verdad? No hemos trabajado por esas cosas, es un juego de azar y no es bueno delante de Dios hacer este tipo de cosas. Dice, por ejemplo, aplique primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 9, en esta discusión. Y dice primera carta a Timoteo, capítulo 6 y versículo 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. ¿Y cuántas veces no lo hemos visto, hermanos? Personas que apuestan mucho, demasiado, llegan a perder todo y ¿qué es lo que sucede? Pues quieren de alguna forma recuperarlo, ¿verdad? Y esto los lleva a cometer homicidio, robo y X, ¿verdad? Por eso, de una o de otra forma, apostar, hermanos, pues es malo porque trae un sinnúmero, hermanos, de maldades. Dice, ¿qué de la gente, incluyendo a los cristianos, que desea las riquezas para lo que ellos llaman buenas razones? Dice, ve a Santiago capítulo 4 y verso 3, y dice así, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y esto lo podemos ver, ¿verdad? Cada uno a veces de nosotros pedimos lo que deseamos y a veces no lo que necesitamos, ¿verdad? Mas, sin embargo, sabemos que Dios sabe lo que necesitamos. Y ahí dice, lea la información en el cuadro al lado y aplique este consejo. Y el recuadro, hermanos, dice que no es lo que usted haría con 1 millón si las riquezas fueran su suerte, sino lo que usted hace en el presente con el $1.50 que usted recibe. Dice la número 8, hermanos, en el texto griego, 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 10, el amor al dinero se encuentra como el afecto por la plata.
¿Qué pasos prácticos pueden los creyentes tomar para vivir libres de tal afecto? Dice, tome referencia en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y al versículo 3, que dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y otra lectura dice ahí, primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, dice, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, más del mundo, y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser, hermanos, libres del afecto a la plata? Bueno, pues lo enfatiza muy bien Colosenses, ¿verdad? Buscad las cosas de arriba. Veíamos hace 2 semanas que decía, haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan, ¿verdad? Debemos hacer tesoro, ¿dónde, hermanos? Pues en el cielo, ¿verdad? No hacer tesoros aquí en la tierra. Y es importante, hermanos, que ojalá que hayamos aprendido acerca del dinero, de cómo debemos nosotros manejarlo, y pues ojalá, ¿verdad?, que ya no estemos obsesionados por hacernos ricos. Si Dios nos da, pues bien, ¿verdad? Y si no, pues también muy bien, bendito sea Dios, que siempre, hermanos, sabe lo que nosotros necesitamos. Vamos a pasar ya a la conclusión, hermanos, y vamos a leerla. Dice así la conclusión. Dios nos ha prometido dar riquezas. Dios no ha prometido dar riquezas a todos sus hijos, pero tampoco quiere que vivamos en la pobreza. Más bien, su promesa consiste en suplir nuestras necesidades diarias. La fidelidad en las cosas pequeñas es el prerequisito para que se nos confíen los recursos mayores. Si somos fieles, hermanos, en lo poco, pues nos van a confiar lo mucho. Paz a vosotros, hermanos, y que Dios les bendiga. Vamos a orar y nos despedimos. Bendito, oh Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús. Te damos muchas gracias, Padre, porque día a día, Señor, nos enseñas. Día a día, Señor, nos muestras el camino, nos dices, hermanos, cómo debemos conducirnos. Y te suplicamos, Señor, que nos perdones en nuestras faltas, que sigas con nosotros y que pronto, Señor, nos permita regresar al templo. Te lo suplicamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.